cordial saludo. Hoy vamos a tratar de otro tema importante y difícil en la gestión de algunos embarazos, que son los llamados embarazos ectópicos. La medicina en los últimos 50 años ha conseguido ayudar mucho a la medicina prenatal y a la mujer que está esperando un niño. Y gracias a esa ayuda ahora mismo somos capaces de resolver muchos de los problemas que se dan en la época prenatal. Sin embargo, hay algunas situaciones, como esta que tratamos hoy, en las cuales todavía no tenemos una solución. El embarazo ectópico es aquel embarazo en el cual el embrión no se aloja en su sede habitual, que es el cuerpo del útero, sino en otro lugar distinto, lugar que no le permite su desarrollo y su crecimiento hasta poder nacer. En el 95% de los casos del embarazo ectópico, esa localización es tubárica, se da en las trompas de falopio. Y como es fácil intuir, las trompas de falopio no tienen la estructura y la dimensión adecuadas para poder soportar el crecimiento del feto hasta los 9 meses. ¿Por qué es importante estudiar la cuestión del embarazo ectópico? Pues es importante porque en los países desarrollados el embarazo ectópico es la primera causa de muerte relacionada con el embarazo, por no detectarlo a tiempo o por no tratarlo adecuadamente. ¿Por qué es peligroso? Bueno, pues es peligroso porque al crecer el embrión en las trompas de falopio, las trompas se pueden expander hasta un cierto grado, pero llega un momento en el cual ya no son elásticas de modo suficiente, como lo es el útero, para poder permitir el crecimiento del embrión. Y si el embrión sigue creciendo, puede provocar una ruptura de las trompas y una hemorragia que puede ser masiva y provocar la muerte de la madre. Por eso este tipo de patologías son patologías importantes y pueden ser patologías muy graves. En los últimos 50 años se han detectado muchas más situaciones de este tipo, más embarazos ectópicos, de lo que se conocía antes. En parte quizá porque tenemos mejores medios para su detección. Antes quizá pasaban desapercibidos. También porque en no pocos casos los embarazos ectópicos se resuelven espontáneamente. Y esto es también un punto importante de cara al abordaje terapéutico. ¿Por qué? Porque cuando se detecta el embarazo ectópico, sobre todo en las primeras fases, normalmente ese embarazo no supone un peligro en ese momento de ruptura de la trompa y por tanto no supone un peligro para la madre. Y en esos casos muchas veces lo que conviene es esperar cómo se va desarrollando. ¿Por qué? Porque se ha visto que en un 30-40% de los casos, justamente por estar alojado en un sitio que no es el adecuado, el embrión no sobrevive y muere por causas naturales y se reabsorbe sin necesidad de hacer ninguna intervención. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico al detectar una situación de este tipo? Pues dependerá mucho de la situación y del contexto social y médico en el que nos encontremos. Es claro que si la persona, la mujer, está en una ciudad donde tiene acceso a sistemas sanitarios de buen nivel cercanos, se puede monitorar la situación para ver si efectivamente se resuelve en modo espontáneo.
En cambio, si estamos en situaciones en las cuales la mujer vive en un pueblo de montaña, lejos de una atención médica adecuada, pues quizá será más adecuado intervenir cuando se descubre y no esperar a la posibilidad, a la eventualidad de que se resuelva espontáneamente. Que repito, sería la mejor solución, porque toda intervención quirúrgica, también médica, pues siempre supone unos ciertos riesgos. Claro, pensando idealmente, la solución mejor sería poder recolocar el embrión en el útero. Claro, cuando uno piensa en esta situación dice, no cabría la posibilidad de tomar el embrión de la trompa y ponerlo en el útero. Pues esto ahora mismo no es posible. Hay algunos médicos en Estados Unidos que están intentando y realizando algunas técnicas para superar los problemas que se dan porque, claro, cuando se detecta el embarazo ectópico ya han pasado unas semanas de embarazo y por tanto el útero no está preparado para poder alojar al embrión. Hay que tener en cuenta que la formación de la placenta, la implantación del embrión en el útero es un proceso muy complicado y por tanto es muy difícil que se pueda llegar a recolocar. Pero cosas más difíciles ha hecho la medicina. Lo que sería una pena es que no hubiera investigación en este ámbito. Está claro que el problema es serio, no es fácil de resolver, pero quizá en el futuro se consiga alguna técnica para poder preparar el útero a acoger a ese embrión ya en desarrollo. Cuando se ve que espontáneamente el embrión no muere y se reabsorbe y se ve que se llega a un periodo en el cual podría haber peligro de ruptura de la trompa y por tanto un peligro grave para la vida de la mujer, entonces es cuando se plantea hacer una intervención quirúrgica. Claro, en esto hay que tener en cuenta, luego lo veremos en la parte final cuando hablemos de las cuestiones morales, que en estos casos el embrión nunca va a poder sobrevivir porque nunca va a poder llegar al momento de la viabilidad. En el ámbito médico se han planteado dos técnicas desde hace ya bastantes años para solucionar el problema. En unos casos lo que se hace es simplemente cortar el trozo de la trompa donde se aloja el embrión. Se saca ese trozo e incluso eso puede permitir bautizar al embrión si todavía está vivo. Otra técnica más reciente consiste en abrir la trompa y sacar simplemente el saco embrional. De ese modo se permite que esa trompa pueda seguir siendo útil. Se ha visto que aunque en algunos casos la trompa puede continuar a realizar su función, en otros casos, claro, las trompas son muy sensibles. La intervención en una trompa de falopio puede suponer que se generen cicatrices que luego no permitan la circulación de un embrión hacia el útero, con lo cual podría generar otros embarazos ectópicos. Por eso no está claro cuál de estas dos técnicas sea la más eficaz. En muchos casos se sigue haciendo la primera técnica, aunque, repito, también se utiliza la segunda, y desde hace unos años se está utilizando algún fármaco que tendría un efecto similar, que supone el desprendimiento del embrión de la pared de la trompa. Bien, cuando afrontamos la cuestión de la moralidad de estas técnicas, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que no se trata de un aborto. La Iglesia siempre ha dicho que el aborto directo es inmoral y que no se debe realizar nunca.
Y por tanto, en estos casos no es una excepción a la cuestión del aborto, sino una técnica que se hace para evitar un problema grave de salud para la madre. En realidad lo que hacemos es quitar el trozo de la trompa o el saco embrionario donde se conserva el embrión, como quitaríamos un tumor que puede provocar también una hemorragia. En ese sentido, la intencionalidad propia de nuestra acción no es la muerte del embrión, sino es retirar una masa, que efectivamente en este caso es un embrión, que puede provocar una grave hemorragia. En este sentido, la moral siempre ha distinguido entre lo que se llamaba antiguamente el aborto directo y el aborto indirecto. En realidad quizás es mejor no hablar de aborto indirecto porque parece que sigue siendo un aborto y en realidad no es un aborto, es simplemente una técnica quirúrgica que no tiene como finalidad acabar con la vida prenatal, sino resolver un problema de salud. Antes de acabar esta sesión, podemos decir algo de otras situaciones que se dan durante el embarazo, porque, como decía al principio, la medicina ha avanzado mucho en los últimos 50 años y consigue cosas que antes eran inimaginables. Ahí está todo el ámbito de los embarazos y el tratamiento de los tumores durante el embarazo. También debido a esa mentalidad eugenética de la que hablábamos en otra sesión, cuando hay un problema grave de salud en la madre, muchas veces se sugiere el aborto antes de empezar un tratamiento, por ejemplo, para un cáncer. Estudiando la bibliografía médica se ve que es posible hacer un tratamiento adecuado para el cáncer sin necesidad de interrumpir el embarazo. Y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, el niño puede nacer perfectamente sano a pesar de haber hecho una intervención quirúrgica y de haber utilizado quimioterapia durante el embarazo. Es verdad que los fármacos quimioterápicos, sobre todo en la primera fase del embarazo, podrían causar problemas y podrían condicionar malformaciones en el feto. Pero también es verdad que depende del tipo de fármaco. Y ahora tenemos una gran gama que puede ser utilizada. En este sentido, pienso que es muy bueno saber que incluso en estas situaciones difíciles, como es la del cáncer y embarazo, la medicina hoy en día ofrece muchas posibilidades para poder tratar el cáncer y llevar adelante el embarazo. Por eso, como conclusión, podemos decir que en el embarazo ectópico, sobre todo de tipo tubárico, desgraciadamente el embrión no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir, que el abordaje terapéutico tendrá que ser estudiado y analizado caso por caso para ver cuál es el mejor modo de intervención y que esas intervenciones no suponen un aborto directo y por tanto son intervenciones lícitas.